Traigo aquí para Simón este manojo de flores, del jardín de los dolores, del alma y del corazón. Traigo para aquel varón valiente y decidido, este manojo que ha sido, hecho con fibras del alma, en un momento, sin calma, de rebelde convencido. Muchos conocen la historia detrás del 1 de mayo, la masacre de Haymarket en 1886. Sin embargo, a nivel internacional, otro acontecimiento también ocurrido el 1 de mayo, pero poco más de 2 décadas después, la Semana Roja, fue un evento clave en la historia del movimiento obrero y la lucha por los derechos laborales en América Latina. Durante una semana de protesta y manifestaciones, en 1909, los trabajadores argentinos se enfrentaron a la represión policial y militar, en lo que se convirtió en una lucha por la justicia social y la igualdad económica en el país. Pero como tantos otros tristes episodios represivos del movimiento obrero argentino a principios del siglo XX, ha sido deliberadamente olvidado por la historia oficial. Hoy vamos a hablar de los antecedentes históricos y las causas que llevaron a la Semana Roja, así como sus consecuencias y el legado que dejó en el movimiento obrero y en la sociedad argentina en general. Mi nombre es Juan Felipe y esto es Café Kioto. Después de décadas de guerra civil e inestabilidad política, a finales del siglo XIX el país había logrado consolidar una independencia y había iniciado un proceso de modernización económica y social. Este modelo de país se empezó a construir sobre un modelo económico específico y que su fantasma hasta el día de hoy nos sigue acechando en cada elección: el infame modelo agroexportador. La base de la economía que cimentaba la existencia de este joven estado estaba en la exportación de materias primas, principalmente carne y trigo, a Europa y la importación de bienes manufacturados, lo que favoreció al surgimiento de una poderosísima burguesía nacional terrateniente. Y es en este contexto en el que la Argentina ingresa al siglo XX. No obstante, y contra el mito revisionista revitalizado en los últimos años gracias a la oleada neoconservadora en el país, este desarrollo económico no se tradujo en mejores condiciones de vida para la mayoría de la población. La emigración masiva, que había comenzado a finales del siglo XIX, generó un enorme contingente de trabajadores que se concentraron en las grandes ciudades en busca de empleo y mejores oportunidades. Estos inmigrantes vivían en condiciones precarias, hacinados en conventillos y expuestos a enfermedades y epidemias. El hacinamiento y la falta de condiciones de higiene eran problemas comunes para los obreros y sus familias, y los inquilinos sufrían especialmente la especulación y los abusos de los propietarios de los inmuebles. La vivienda era un problema central para la clase trabajadora, y las malas condiciones en las que se encontraban la mayoría de los inmuebles provocaron una serie de movilizaciones sociales que buscaban mejorar la situación habitacional. En este contexto, en 1907 se inició la huelga de inquilinos en Buenos Aires, que fue una de las mayores movilizaciones sociales de la época y marcaría un precedente de lucha que aportó a lo que fueron las movilizaciones del 1 de mayo de 1909. La huelga buscaba obtener una rebaja en los precios de los alquileres, la regulación de las condiciones contractuales y el reconocimiento de los derechos de los inquilinos. La huelga agrupaba a más de 100 inquilinatos con 32.000 obreros en huelga. Duró más de 3 meses y para octubre de 1907 alrededor de 1.000 conventillos habían declarado en huelga. Esta lucha agrupaba a inquilinos, partidos políticos, organizaciones sociales y sindicatos. De hecho, en 1906 la Federación Obrera Regional Argentina, la FORA, lideró la campaña por la rebaja de los alquileres y conformó la Liga de la Lucha contra los Altos Alquileres e Impuestos. La clase trabajadora estaba compuesta principalmente por inmigrantes que habían llegado al país en busca de trabajo y mejores condiciones de vida. Estos inmigrantes se encontraban en una situación precaria y sin protección legal, lo que los dejaba a merced de sus empleadores. Por otro lado, el gobierno de José Figueroa Alcorta había llegado al poder en 1906 con el objetivo de consolidar la estabilidad política y económica del país. Su plan estaba orientado hacia el desarrollo industrial y la modernización del territorio, pero al mismo tiempo reprimía con violencia cualquier movimiento que pudiera amenazar la estabilidad del régimen. Esta política represiva incluía la prohibición de reuniones públicas y la detención o deportación de líderes políticos y sindicales. Todas estas masas de nuevos trabajadores no contaban ni con protección legal ni laboral, lo que los dejaba expuestos a la explotación de los empleadores. La jornada laboral era larguísima, de 12 a 14 horas diarias, los salarios eran bajísimos y las condiciones de trabajo eran insalubres, peligrosas y por sobre todo, infrahumanas.
Además, la clase trabajadora no tenía representación política ni sindical, lo que limitaba su capacidad para negociar con los empresarios. Recordemos que Figueroa Alcorta, como todos los presidentes anteriores del Partido Autonomista Nacional, fundadores de la que muchos llaman la Argentina potencia, se aferraban al Estado a base de fraude electoral. Solo la unión entre los trabajadores podría salvarlos de este infierno. En este contexto surgieron varios movimientos políticos y sindicales que buscaban mejorar las condiciones laborales y económicas de los trabajadores. Y particularmente fue el anarquismo quien consiguió encauzar todas esas demandas sociales. A esto se debe en gran parte el auge que tuvo en Argentina durante los años previos a la Semana Roja. Como prácticamente todos los movimientos obreros anarquistas de su época abogaban por una transformación social radical que incluía la abolición del sistema capitalista y la creación de una sociedad más igualitaria. Los anarquistas tuvieron un rol destacado en la Semana Roja, ya que muchos de los trabajadores que participaron en las movilizaciones y los enfrentamientos con la policía y las fuerzas militares eran simpatizantes o directamente militantes anarquistas. En su mayoría ellos eran obreros inmigrantes que habían llegado al país atraídos por las oportunidades laborales que ofrecía el creciente desarrollo agroindustrial, pero recordemos que esto no derivó en un mejor pasar para los obreros. Y qué mejor que el testimonio de Kurt Gustav Wilkens, el vengador de la Patagonia trágica, cuando al llegar a la meseta patagónica se encontró con las infrahumanas condiciones en las que trabajaban los obreros de la lana y por momentos dijo extrañar las paupérrimas condiciones en las que había estado trabajando en los Estados Unidos. Entre las organizaciones anarquistas más destacadas se encontraba la Federación Obrera Argentina, FORA, fundada en 1901, y la Sociedad Luz, poco más de 10 años antes. La FORA agrupaba a trabajadores de diversos sectores y se caracterizaba por su acción directa, su rechazo a las elecciones y a la participación en partidos políticos. La Sociedad Luz, por su parte, se enfocaba en la propaganda anarquista y en la educación popular. Por otro lado, estos movimientos socialistas también tuvieron un papel importante en la Semana Roja. El Partido Socialista había sido fundado en 1896 y agrupaba a trabajadores y militantes intelectuales. Ellos se destacaban por su participación en las elecciones y en las instituciones políticas y tenían una fuerte representación en sindicatos y las organizaciones obreras. En materia sindical, los intentos que se realizaron desde finales del siglo XIX en áreas de consolidar la creación de una central única fracasaron reiteradamente. Las discordias políticas e ideológicas determinaron la división del movimiento obrero en dos tendencias irreconciliables: anarquistas y socialistas. A las discrepancias de fondo, que conocemos todos, ligadas a los modelos de sociedad deseados, se sumaban las cuestiones relativas a las formas adecuadas para encarar la lucha, entre otras, por ejemplo, en torno a la validez o no de la convocatoria a la huelga general. Así, a comienzos del siglo XX, eran dos las centrales gremiales que convivían, no sin tensiones, en nuestro país. Una era la FORA y la otra era la UGT, Unión Gremial de los Trabajadores, de corte socialista. Aunque el primer día de la represión, por ejemplo, la FORA y el Partido Socialista convocaron a sus adherentes a concentrar en dos plazas distintas, siendo Plaza Lorea, el de la FORA, donde ocurriría la masacre que dio comienzo al baño de sangre que da nombre a esta historia. En el contexto de un creciente número de huelgas y movilizaciones, como bien contamos antes, las condiciones de vida de los sectores obreros no dejaban de ser sumamente precarias. En particular, en el año 1909, el ya vapuleado poder adquisitivo de los trabajadores había sufrido una involución considerable, sobre todo en relación con los aumentos en los bienes tan sensibles como son, para la subsistencia, el alquiler y los alimentos. Lamentablemente, la huelga de inquilinos no había sido suficiente. El gremio del rodado de Buenos Aires, conductores de carros, conductores de vehículos y choferes habían resuelto la huelga general a partir del 1 de mayo contra un código municipal, invención del intendente Giraldes, y contra la libreta de identidad. Medidas todas que propiciaban también y sostenían el jefe de policía, el coronel Falcón, perseguidor sistemático del movimiento obrero y los anarquistas. El 1 de mayo, como casi siempre, se celebraron dos manifestaciones, la de los socialistas, la UGT, y los de los anarquistas, la FORA. El punto de concentración de la última era la Plaza Lorea, hoy Congreso, y la de los socialistas, la Plaza Constitución. La decisión de la huelga general del gremio de rodados, declarada por tiempo indeterminado, irritó de sobremanera al coronel Falcón, que era consciente de las graves consecuencias que ese movimiento tendría para el Estado, por lo que tomó la más sangrienta decisión posible. El acto de la FORA en Plaza Lorea transcurrió con aparente normalidad, exceptuando que, y según el periodista Hermann Schiller, no solo bajo la amenazante presencia del escuadrón de seguridad, sino que también de un nervioso Ramón Falcón junto a su Estado Mayor,
quien atentamente esperó que el último orador del acto pronunciara las palabras de cierre. Cuando la columna de la Fora se predisponía a iniciar su marcha, el coronel dio la orden. La policía disparó indiscriminadamente a punta de Mauser sobre la multitud. Fue imposible hacer frente al ataque imprevisto y la muchedumbre enorme se desbandó sin que algún combatiente individual lograse detener la masacre. El gobierno de Figueroa Alcorta se cubrió de gloria. Hubo 8 obreros muertos y 105 heridos, uno de más y otros de menos gravedad. En la manifestación asaltada iba un obrero ruso llamado Simón Radowitzki. Mientras que la Avenida de Mayo se convertía en un escenario de una batalla campal entre los manifestantes y la caballería del escuadrón de seguridad, algunos anarquistas consiguieron escapar hacia Plaza Constitución, donde los socialistas daban inicio a su propio acto de celebración del Día del Trabajador. Este se transformó rápidamente en una marcha de duelo por los obreros caídos. Como era de esperar, la Fora decretó la huelga general por tiempo indeterminado, la cual comenzó inmediatamente el domingo 2 de mayo. La declaración de la Fora decía: contra el crimen del 1 de mayo, al pueblo, a los trabajadores. Otra vez el crimen, otra vez la sangre proletaria a merced de los sicarios y de los salteadores. Otra vez la policía cafre cebándose en el pueblo, en plena Avenida de Mayo y a la luz del día. Así hoy, así antes en la Plaza Mazzini, en la Plaza Lavalle, en Ingeniero White, en Rosario. Pobre carne del pueblo trabajador que siempre es agradable al paladar de los sonsos y de los analfabetos. El sábado 1 de mayo en Plaza Lorea, la multitud invitada por la Federación Obrera Local Bonaerense para demostrar su disconformidad con el actual régimen fue acribillada a balazos por la policía. He aquí en síntesis el hecho, sin justificación salvaje, monstruoso y repugnante. Hasta los ancianos, hasta los niños, muertos. La Federación Obrera Regional Argentina, teniendo en cuenta esto, declaró la huelga general por tiempo indeterminado para protestar enérgicamente del crimen y como homenaje de respeto a los caídos que son hermanos nuestros, que son trabajadores. Trabajadores, todos como un solo hombre, abandonemos el trabajo. Desde el lunes 3, trabajadores, viva la huelga general. Abajo las hordas policíacas, asesinas de ancianos y de criaturas. El Consejo Federal. Por su parte, la Unión General de Trabajadores hizo causa común con la Fora y en conjunto se dio el siguiente manifiesto al pueblo de toda la República. Al día siguiente, las 2 centrales obreras convocaron a la huelga general. La medida duró una semana y tuvo un alcance nacional que paralizó completamente la ciudad de Buenos Aires. El acatamiento fue masivo. Miles y miles de trabajadores adhirieron espontáneamente y organizaron piquetes para impedir que los sectores patronales utilizaran rompehuelgas. Algunas estimaciones afirman que más de 250.000 trabajadores adhirieron a la medida, sumado al resto de empleados y obreros que se sumaron a la huelga. Se estima que hubo un total de 550.000 obreros movilizados. Entre el 1 y el 9 de mayo la actividad no cesó. Los tiroteos con la policía se repitieron en más de una oportunidad. De hecho, al cuarto día de huelga y durante el sepelio de uno de los muertos el domingo anterior, una muchedumbre entre 50.000 y 80.000 personas se congregó frente a la morgue, dando como resultado otro enfrentamiento con la policía. ¿Y saben cuál era la razón? Las autoridades se negaron a entregar los cadáveres de los obreros asesinados. Tras una semana de agitación y viendo que el movimiento no cedía, el gobierno terminó contra las cuerdas resolviendo el sábado 8 de mayo que sería derogado el Código Municipal de Penalidades y ordenó la reapertura de los locales obreros prometiendo la liberación de los presos. Así se obtendría, a pesar de todo, un brillante triunfo sobre la reacción. El domingo 9 de mayo, en asamblea de gremios, se decidió el levantamiento de la huelga y se convocó a los trabajadores a que regresaran a sus puestos de trabajo. Si bien algunas de las demandas de los huelguistas fueron satisfechas por el gobierno, los responsables de la sangrienta represión no obtuvieron sanción ni castigo alguno. De hecho, fue todo lo contrario. El presidente Figueroa Alcorta felicitó y reivindicó la tarea del jefe de policía Ramón Falcón en reiteradas ocasiones. Pero lo que no sabía en ese momento es que esos agasajos no lo protegerían de lo que vendría después. Simón Radowitzki fue un joven anarquista ucraniano que se convirtió en un símbolo de la lucha contra la represión estatal y la opresión social en Argentina a principios del siglo XX. Nacido en 1891 en una pequeña aldea ucraniana, desde muy joven se vio envuelto en el movimiento obrero. Abandonó sus estudios a los 10 años de edad para iniciar su aprendizaje como herrero y sería la hija de su maestro quien lo inició en las lecturas anarquistas. Antes de cumplir sus 15, ya consiguió ser elegido secretario del Soviet de la fábrica en la que trabajaba. Por estas mismas razones, tras la Revolución Rusa de 1905 y posterior represión zarista,
zarista, tuvo que exiliarse en la Argentina para no ser enviado a una prisión en Siberia. Llegó a Argentina en marzo de 1908 y comenzó a trabajar en los talleres del ferrocarril. Estos espacios fueron los que lo acercaron al anarquismo local, leyendo el periódico La Protesta, que por aquel entonces fue la voz oficial de la Federación Obrera Regional Argentina. A los 16 años, finalmente oficializaría sus lazos con la FORA. En 1909, durante la Semana Roja, Radowitzki participó en las manifestaciones y huelgas que se llevaron a cabo en Buenos Aires, durante las que fue detenido por las fuerzas de seguridad y previamente torturado durante su estancia en la cárcel. Tras ser liberado, algunos meses después, el 14 de noviembre, Radowitzki preparó un explosivo casero y esperó pacientemente en el cruce de las avenidas Callao y Quintana a que Falcón pasara con su carruaje. Y cuando finalmente lo hizo, Simón arrojó dentro del vehículo el explosivo, hiriéndolo de muerte al coronel y a su secretario privado, Alberto Lartigau. Para el final del día, ambos habían muerto. Radowitzki intentó escapar, pero viéndose acorralado a pocas calles del lugar de la explosión, decidió llevarse un revólver al pecho y al grito de «¡Viva el anarquismo!» jaló el gatillo. Él estaba seguro que lo iban a fusilar en ese mismo lugar, pero en un acto de sadismo disfrazado de falsa humanidad, lo llevaron al hospital, donde lo diagnosticaron con heridas leves en la zona pectoral derecha. Al poco tiempo fue trasladado a una comisaría, y ni te cuento el festín que se hizo la prensa publicando que todo esto era parte de un complot ruso-judaico. Lo más llamativo de este caso fue que al no portar identificación y negarse terminantemente a prestar información a sus captores, su edad fue una incógnita hasta ya avanzado el juicio. Las pericias médicas indicaban que tenía entre 20 y 25 años, por lo que, y considerando que el mismo Radowitzki había admitido ser el único autor del atentado, se solicitó para él la pena de muerte. Sin embargo, el aporte de un facsímil en la partida de nacimiento de bautismo por el primo de Radowitzki cambió el curso del proceso. Confirmaba lo que las autoridades temían. Radowitzki solamente tenía 18 años, siendo por lo tanto, por ese entonces, menor de edad y no pasible de ejecución. A los jueces no le quedó otra posibilidad que condenarlo a reclusión perpetua en la Penitenciaría Nacional de Ushuaia. Pero eso es historia para otro día. A partir de este hecho, la idea del enemigo interno como principal sostén del ideario antianarquista cobraría muchísima fuerza, al punto de que el accionar, la mayoría de las veces ilegal, de los grupos de extrema derecha como la Liga Patriótica o del mismo ejército o la policía, contó desde entonces con gran permisividad por parte de las autoridades, sobre todo al año siguiente durante la conmemoración del centenario argentino. La Semana Roja representa una mancha negra en la historia del movimiento obrero, pero también un precedente de lucha por la justicia social y la libertad del pueblo trabajador. Tanto el proletariado como las organizaciones anarquistas que participaron en las manifestaciones y huelgas estaban luchando contra un sistema económico y político que les negaba sistemáticamente sus derechos básicos como seres humanos. La represión estatal que se desató durante la Semana Roja es un ejemplo claro del papel que juega el Estado en la opresión y la explotación de las clases trabajadoras. La policía y el ejército fueron usados para nada más ni nada menos que aplastar la lucha de los trabajadores y proteger los intereses de los empresarios y las élites políticas. El objetivo de esta reflexión es claro y no me voy a andar con vueltas. La lucha de los trabajadores y las organizaciones sindicales es una de las formas más poderosas de resistencia contra la opresión y la explotación. Y la Semana Roja fue una muestra de las capacidades de los trabajadores organizados para luchar por sus derechos y su dignidad. También nos enseñó un montón de cosas importantísimas en base a los errores y las limitaciones que tuvo el movimiento anarquista durante las décadas siguientes, que lamentablemente y con todo el dolor del mundo lo volvió un movimiento marginal del que me siento muy orgulloso de ser parte, pero marginal en fin. A las agresiones externas no nos queda otra que aguantarlas, pero provocar divisiones entre nosotros por puro ombliguismo nos hizo perder esa resistencia que históricamente caracterizó a los trabajadores y permitió que la represión estatal tuviera éxito. La lucha del movimiento obrero argentino, tanto anarquista como de otros socialismos, estuvo marcada a fuego por la violencia y la confrontación, pero nunca nos tenemos que olvidar que siempre tuvo como represor al Estado. Y si bien es muy fácil para la opinión pública, como bien se encargaron de hablar pestes contra el movimiento en esta u otras represiones, como la Patagonia Trágica, hacer un señalamiento mojigato y deshonesto culpando al anarquismo por la escalada de violencia que terminó con la vida de Falcón o del coronel Varela unas décadas después. La Semana Roja y la historia del anarquismo en Argentina son un ejemplo de lucha de los trabajadores y las organizaciones sindicales contra la opresión y la explotación. Y es igual de importante reflexionar sobre los aciertos y los errores del movimiento para poder empezar a buscar formas colectivas y estratégicas de luchar por la justicia social y la libertad del presente. Muy buenas noches.
Simón nació en un tugurio de un pueblo, de un continente, como nace una simiente por una ley natural, sin patria como el progreso, como es el arte y la ciencia, el amor y la conciencia, sin patria como el ideal.